Nuevo decreto de la emergencia económica sobre sector eléctrico. Gremios afirman que afecta la sostenibilidad. El Gobierno Nacional expidió un decreto legislativo en el marco del estado de emergencia económica y social, con el que busca garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica en medio de la situación financiera que enfrenta ERRE, empresa intervenida que opera en la región Caribe. La norma introduce nuevas cargas tributarias para los generadores de energía, medidas que, según análisis económicos, podrían tener efectos sobre el precio final de la energía para los usuarios. El decreto establece la creación de una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de las empresas generadoras de energía eléctrica. Este aporte se causará el 2 de febrero de 2026 y se pagará en dos momentos. El primer desembolso, equivalente al 1,25%, deberá realizarse en esa misma fecha con base en los estados financieros certificados de la vigencia 2024, como un abono imputable a la contribución definitiva. El segundo pago, correspondiente al 1,25% restante, se efectuará el 15 de mayo de 2026, una vez se presenten y aprueben los estados financieros consolidados de la vigencia 2025, tras la respectiva reliquidación. La fiscalización y el suministro de información estarán a cargo de los sujetos pasivos a través del Sistema Único de Información, SUI, dentro de los plazos que defina la Superintendencia de Servicios Públicos. En caso de mora, se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los recursos recaudados serán administrados por el Fondo Empresarial y se destinarán exclusivamente a financiar actuaciones asociadas a procesos de intervención administrativa, con el fin de asegurar la prestación continua del servicio de energía eléctrica. Adicionalmente, el decreto crea para la vigencia fiscal de 2026 una contraprestación tributaria en energía, a cargo de las empresas generadoras hidráulicas que participan en el mercado de energía mayorista con despacho centralizado. Este aporte corresponde al 12% de la energía efectivamente vendida en bolsa, y será distribuido de manera proporcional entre las empresas intervenidas, con liquidación mensual. ANDEG advierte que el decreto afecta la sostenibilidad del sector eléctrico. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, alertó que el decreto 044 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, introduce nuevas cargas tributarias que afectan la estabilidad financiera del sector eléctrico y generan riesgos para la continuidad del servicio. Según el gremio, la norma establece medidas que trasladan a las empresas generadoras responsabilidades financieras que no les corresponden, en un contexto marcado por deudas acumuladas y problemas estructurales en empresas intervenidas del sistema. Nueva contribución parafiscal a generadores. Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de una contribución parafiscal destinada al fortalecimiento del fondo empresarial, que deberán pagar las empresas generadoras y que se calcula sobre la utilidad antes de impuestos. ANDEG estima que el recaudo por este concepto podría llegar a cerca de 300.000 millones, lo que tendría un impacto directo sobre las finanzas del sector. El gremio advirtió que esta carga se suma a las acreencias que mantienen los generadores, especialmente las plantas térmicas con la empresa intervenida ERRE, que ascienden a 1,2 billones, además de otros 500.000 millones adeudados al resto de la cadena. Doble decisión. Se obliga a pagar su propia deuda. Para ANDEG, el esquema planteado en el decreto implica que los generadores terminen financiando pasivos que ya están pendientes de pago. En palabras de su presidente, Alejandro Castañeda, en la práctica el decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, lo que según el gremio afecta la suficiencia financiera del sistema y desincentiva la inversión. Lea también, venta a Ecuador es complementaria y depende del día a día,
Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía sobre aranceles. Castañeda afirmó que el decreto 044 de 2026 resulta confiscatorio y presenta serios vicios de ilegalidad, toda vez que compromete la suficiencia financiera de los agentes generadores y les traslada la carga de asumir deudas que no les corresponden. Contraprestación en energía para generadores hidráulicos. El decreto también establece una contraprestación tributaria transitoria en energía para los generadores hidráulicos que participan en el mercado de energía mayorista. Esta medida consiste en entregar un porcentaje de la energía vendida en bolsa para garantizar la continuidad del servicio en empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta. De acuerdo con ANDEG, esta disposición introduce distorsiones en el modelo del sector eléctrico, al crear cruces de cuentas que no resuelven de manera estructural la situación de R en Atlántico, Magdalena y La Guajira, empresa que completa más de 17 meses de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.